Tengo en mis manos este objeto y tengo en mis manos este otro objeto con características distintas, pero parecidas en su esencia. Les pregunto a ustedes, cuando ven algún tipo de pieza como esta o como esta, ¿tienden a pensar en lo frágil que son? ¿Tienden a pensar que si compro esa pieza se me puede quebrar y al final termino convenciéndome de que no vale la pena comprar algo así? ¿Por qué les traigo a ustedes estos objetos? Porque en la Biblia hay una analogía continua, frecuente, a hablar de estas piezas tan hermosas, piezas que son frágiles y que son de una forma artesanalmente hablando. En el libro de Lamentaciones, que es la continuación de este estudio que hacemos, en el capítulo 4, versículo 2, nos dice: los habitantes de Sión, tan estimados, los que valía su peso en oro, ahora son tratados como ollas de barro, hechas por un simple alfarero. Esta descripción dentro de la poesía judía se describe dos formas de entender a nuestra naturaleza humana. La primera hace una comparación entre lo que es más estimado, que son objetos de oro y que tienen mayor peso, y cómo en el momento de la crisis, en el momento de la adversidad, aquello que era tan estimado como el oro termina siendo como ollas de barro hechas por un alfarero. ¿Cuál es esta distinción que pretende proponernos y sugerirnos en esta reflexión el autor de este libro? Algo que está constituido de este metal precioso como el oro y este objeto tan preciado, pareciera que tiene una duración, una resistencia al paso del tiempo y a ciertos aspectos que lo hacen duradero con respecto a un objeto como este. Después de un tiempo difícil, ¿cuántos de nosotros no nos sentimos tan frágiles como esta pieza de barro? Esta pieza de barro es tan frágil que si la dejo caer, se quiebra, se rompe. Y es que en este texto, lo que se trasluce en su reflexión es que como humanos somos tan parecidos a estos objetos de barro por la fragilidad y por nuestra vulnerabilidad. Por esa razón, podemos nosotros recordar y reconocer que como seres humanos pasamos casi la mayoría de nuestra vida pendientes de un hilo, como criaturas frágiles, como criaturas indefensas. De tal forma que en cualquier circunstancia y en cualquier momento, esto que es tan preciado y tan hermoso se puede destrozar, se puede romper. Si bien en la Escritura nos hace notar nuestra fragilidad humana, particularmente cuando los momentos son difíciles, hay algo que nos mantiene firmes, hay algo que nos mantiene de pie. El don maravilloso que el Señor nos da a nosotros sus hijos, que es la fe. Vayamos al Nuevo Testamento. Segunda de Corintios, capítulo 4, de los versículos del 7 al 9. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder
sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Podrán ustedes percatarse que en uno y en otro nos habla precisamente bajo la analogía del barro y de estos objetos hechos de este material, cómo alude en contextos distintos, pero que coinciden a la fragilidad humana. En el libro de Lamentaciones, como lo hemos estudiado en los capítulos anteriores, es donde nos habla que en un momento difícil y comprometido en un pueblo que era el pueblo de Israel, aquello que pareciera más importante, de mayor peso, como el oro, terminó siendo nada. Y el autor nos habla que en esa fragilidad se ven como esos vasos de barro. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo se dirige a la iglesia de Corinto porque aquella comunidad pasaba por momentos adversos, por momentos tan difíciles que les hizo recordar que como hijos e hijas de Dios, no importara el hecho de ser vasos de barro, sino lo que puede contener estos vasos de barro. Cuando te has sentido vulnerable, cuando te has sentido frágil, no te olvides, somos como estas piezas de barro. Insisto, son hermosas. Insisto, tienen una creatividad artesanal. Pero ¿sabes lo que lo hace distinto a otros objetos? Que las piezas de barro no son producción en serie. A diferencia de un vaso de plástico, de una cuchara, no son piezas en serie. Tienen cualidades y particularidades propias. Y al mismo tiempo, la analogía de estos vasos de barro nos hacen recordar que como iglesia tenemos a un Dios que como el buen alfarero moldea nuestra vida, moldea nuestro pensamiento, moldea nuestro corazón. Definitivamente estamos hoy más que nunca en el entendido de cómo se ha expuesto de manera tan clara nuestra fragilidad humana. Por supuesto, somos, gracias a Dios, sobrevivientes de una pandemia, donde nos dejó ver lo frágil y vulnerable como estas piezas de barro. Y una vez que decíamos, estamos sorteando y saliendo adelante con una pandemia, apareció en lo inmediato a nivel mundial una guerra absurda y descabellada que nos hace volver a ver nuestra fragilidad y nuestra vulnerabilidad. Cuando hablamos de fragilidad, como lo describe uno y otro libro de la Biblia, no nos estamos refiriendo a esta falta de capacidad de vivir, no nos estamos refiriendo al no sentirnos aptos. No, nuestra fragilidad, que también se mencionan en múltiples textos bíblicos, nos hacen recordar que tú y yo no somos perfectos. Y es por lo tanto la tarea continua de permitir que Dios siga moldeando nuestra vida. Y tan frágil y vulnerable que somos, y en donde nos percatamos que no somos perfectos,
Esto da también pauta para reconocer, Iglesia, lo importante que nos quiere enseñar estos dos textos de la Biblia. Número uno, que no podemos omitir ni olvidar que nuestra vida humana está siempre en constante y expuesta a los peligros. Dos, que el estar expuestos a estos peligros y a estas vicisitudes de la vida misma, es ahí cuando nos recuerda el apóstol Pablo que no podemos dejarnos vencer. ¿Te sientes, iglesia, atribulada? Sí, hay situaciones que me hacen sentirme por dentro roto, situaciones a las que me enfrento y se vuelven dilemas. Pero le recuerda el apóstol Pablo a Corintios, pero no estás angustiado. ¿Por qué? Porque quien está angustiado ha perdido entonces la confianza en Dios. Entonces sí, puedo sentirme que en mi vida hay tantos dilemas, qué elegir, cómo obrar, cómo hacer el bien. Pero en el fondo trato de guardar esa paz en Dios porque Él es el que encamina mis pasos. ¿Te sientes en apuros? Sí. Situaciones económicas que se vuelven limitadas, opciones de trabajo que van escaseando. Sí, son parte de estas las vicisitudes de nuestra vida. Pero el apóstol Pablo le enseña a la iglesia, mas no desesperados. Lo contrario a desesperar es creer, es depositar la confianza en Dios. Quien está desesperado es aquel que se ha olvidado de confiar en Dios. Por eso dice el autor, podemos sentirnos apurados, pero de allí a estar desesperados sería entonces como no estar aguardando confiadamente en nuestro Dios. Que te sientes perseguido por problemas y ahogándote, donde expresamos, siento el agua hasta el cuello, te recuerda, Dios, no estás desamparado. Su presencia está presente. Y como también dice el Salmo 91, podrán caer a tu lado 1000 y 10,000, mas a ti no llegarán. Ese es el cuidado permanente que Dios tiene. Y llegará tal vez el momento y el escenario en donde me sienta que ya no hay forma de seguir adelante, que me sienta que ya no hay manera de seguir avanzando. Derribado, tal vez, pero no destruidos. Vuelvo a enseñarles qué maravilla esta pieza, hecha a mano, con sus distintos colores, pero es tan frágil, tan vulnerable. Qué maravilla esta pieza. Vean la labor delicada en donde pienso cómo aquel artesano, aquel alfarero, fue plasmando poco a poco los detalles. Iglesia, tú eres una pieza maravillosa, una pieza en el que Dios te ha ido moldeando. Y cuando aparezcan esas tormentas, somos frágiles, sí. ¿Estamos expuestos? Sí. Pero como bien dice el apóstol Pablo, no estás destruido. Que tu fundamento sea la fe para poder sobreponerte a la adversidad.